Volvimos, doctor. Se nos cortó. Se cortó, Sí, se me di cortó. Yo no cuenta. estaba escuchando y se cortó. Me parece que fue mi teléfono. Ah, bueno, reenganchamos, no hay ningún problema. Bueno, Esperamos a volvemos, Martín no hay problema. y a Alejandro. Perfecto. Pobre Volvimos. doctora, te quedaste hablando sola, pobre, ¿no? No hay problema. Volvimos. Reenganchamos de nuevo, no hay ningún problema por eso. Bueno, esperamos que se conecte Alejandro y retomamos. Estábamos en lo que es Uruguay. Sí, Estaba preguntando a Gisela respecto a la evolución que hubo de la prisión preventiva en ese país. Y bueno, Gisela, nos estabas contando que bueno, que antes del 2017 estaba impuesto de alguna forma el sistema inquisitivo y que ahora pasamos al sistema acusatorio. ¿Nos querés contar un poco más de qué consiste este sistema acusatorio en Uruguay? sí, concretamente les estaba hablando de la prisión preventiva para no extenderme y no robarle tiempo a mis compañeros. En realidad, en la prisión preventiva, como les estaba comentando, eh, están los requisitos, obviamente, en el 2, de 223-224 del Código de Proceso Penal actual. Entonces, como decía Alejandro anteriormente también, nosotros, ¿qué tenemos? Los requisitos son peligro de fuga del imputado, entorpecimiento u ocultamiento de la investigación del proceso, que pueda frustrar el proceso, peligro para la víctima y peligro para la sociedad, que en dicha causal, en la última, encuadran un montón de situaciones. Se la puede pedir el fiscal o la puede pedir inclusive la víctima, coadyuvado al fiscal. Se puede solicitar ante el juez debe decretar esta medida, si lo ve pertinente, por supuesto, salvo hay unas causales específicas que realmente la prisión preventiva se debe pedir preceptivamente, la fiscalía no tiene opción en casos, por ejemplo, de abuso sexual, violaciones, temas de estupefacientes, temas de lavado de activos, todas esas cuestiones se pide preceptivamente. Y se declara, ¿no? Bueno, yo les contaba esto del tema de cómo el cambio inquisitivo al cambio del sistema acusatorio, perdón. Pero tuvimos otra reforma más a mitad del año pasado por la LUC, por la Ley de Urgente Consideración, que se fue muy sonada realmente el tema este. ¿Y qué pasa acá? Hay otra reforma más a la prisión preventiva. Hay tres reformas elementales. Yo les había comentado, como les comenté anteriormente, que el tema de la prisión preventiva, el juez cuando tenía el poder, digamos, de la potestad inquisitiva, podía acceder a la prueba en primera instancia. ¿Qué pasa? En el acusatorio no pasa así. Lo que hace la fiscalía es que va a presentar la teoría del caso en base a todas las evidencias que ha reunido dentro de su carpeta, la carpeta esa que tiene que acceder siempre la defensa para tener las garantías de su imputado. ¿Qué sucede aquí? Hay un tema de que realmente ahora, por la LUC, el juez puede realmente acceder a esta carpeta. Pero ¿qué pasa? No accede realmente. Entonces ahí hay un tema con las garantías del imputado, porque entonces, ¿qué va a pasar? Las prisiones preventivas van a ser otorgadas por parte del juez por la teoría del caso, porque es la visión de la fiscalía la que se impone, y bueno, el defensor va a poder oponerse en la mayoría de los casos, que es lo que hacemos todos, y si no, bueno, tenemos también la opción de decir, bueno, vamos a buscar otra pena alternativa, como era lo que hoy hablaba también Martín, vamos a intentar ir contra el plazo, decir, bueno, vamos a pedir un plazo más reducido, pero realmente por la mayoría de todas las veces termina en prisión preventiva. Entonces, bueno, la LUC si bien consagró Bueno, ese tema, consagró el tema de, en realidad, la causal habilitante para que la fiscalía pida la prisión preventiva, se remarca el tema del peligro de la víctima y el peligro de la sociedad. Y por último, para no quitar más tiempo a los compañeros y a los colegas, eh, realmente estaba el tema de la reincidencia, que se tomaba en consideración, como lo había nombrado también Alejandro hoy, que ahora eso ya se quitó. Entonces, como quien dice, estamos en un sistema acusatorio, pero entre líneas se puede ver de que realmente seguimos con un chip y un pensamiento de inquisitivo. Realmente en la práctica lo que se da es un sistema claro. inquisitivo. Y realmente el instituto tenía en principio
se tenía la idea de hacerlo excepcionalmente. Era un instituto que apuntaba a la excepcionalidad. ¿Y qué está pasando? Se está haciendo de la excepción la regla, lamentablemente. Eso es lo que nos pasa hoy en día y es con lo que uno tiene que batallar todos los días, lamentablemente. Claro. Y frente a esta situación de pandemia que nos toca vivir, ¿qué es lo que dice la Cámara de Casación Penal, Martín, acá en Argentina? ¿Qué mirada tiene de este instituto? Bueno, la Cámara de Casación Penal, también con un fallo del 30 de marzo del año 2020, el año pasado, también se refería a lo que comenté al principio, en donde tiende a poner en cabeza del magistrado de otorgar beneficios excarcelatorios en torno a la pandemia, ¿no? Vos fíjate que me gustaría también hacer hincapié en lo que dice Gisela, porque evidentemente es muy similar como sucede en Argentina y en Uruguay, porque si bien la Cámara de Casación Federal también ordena intentar hacer estos beneficios excarcelatorios y la libertad anticipada, también ocurre lo mismo. A ver, en la práctica, convengamos que la prisión preventiva, la detención de una persona, es de carácter excepcional. O sea, la regla es la presunción de inocencia de toda persona y la regla es la libertad y la excepción es la privación de la libertad. Eso hay que tenerlo en claro como primer medida. Lo que pasa es que en la práctica hay veces que funciona al revés. Hay veces que, digamos, uno pide o solicita la excarcelación, medidas de morigeración, de exhibición de presión, de lo que sea, y este entorpecimiento de la investigación que hacía referencia a Gisela, tanto en los peligros de fuga, o sea, los peligros procesales son esos, son los peligros de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Lo que pasa es que hay veces que los magistrados creen que peligra de alguna forma este entorpecimiento procesal y ante la duda hacen efectivo el encierro, o sea, la prisión preventiva, y eso hace que el imputado llegue privado de la libertad al juicio, inclusive, digamos, imputado sin antecedentes penales, ¿no es cierto? Donde también me ha tocado casos que inclusive la expectativa de la pena debería ser por la excarcelación. Sin embargo, los jueces ven que hay estos entorpecimientos procesales y hacen el cumplimiento efectivo. Eso, digamos, eso en mayor medida hace que se saturen tanto las dependencias policiales como, digamos, las unidades penitenciarias. Vuelvo a repetir, sabiendo que el encierro es de carácter excepcional y el auto en el cual se detiene una persona y después se convierte la detención en prisión preventiva tiene que estar debidamente fundado para, digamos, quitarle a una persona uno de sus derechos más preciados, que es la libertad. Eso hizo que, digamos, en gran medida estos encierros digamos, se hagan efectivos, estos hacinamientos que en época de pandemia, por supuesto que es muchísimo más complejo y peligroso, y esto hizo que la Cámara Federal adopte esta medida, que es decir, que los jueces, y ahí estoy uniendo tu pregunta, hicieron que el magistrado adopte algunas medidas justamente con las personas de riesgo, que son las personas de edad avanzada, las personas con enfermedades, o las mujeres embarazadas o con chicos, o los condenados próximos a cumplir con la pena. Bueno, lo que se sugería era que se buscara la forma de que estas personas recuperaran la libertad. También lo que pasó, y ya le cedo alguna pregunta a Alejandro, también en plena pandemia se les coartó a los detenidos el derecho de visita, que también eso fue otra medida que bueno, antes ellos recibían visitas todas las semanas y después hizo que las visitas no pudieran efectivizarse de esta forma. Se les autorizó a tener un celular y a tener una comunicación virtual con sus familiares.
Bien, interesante eso último, ¿no? Más en la práctica. La verdad que sí, que interesante, porque esto que hablaste de las visitas, de alguna forma se fue transformando, esto que decís vos del teléfono celular, es decir, una forma de comunicarse por videollamada, por ejemplo, o Exactamente, cómo se... las visitas o el contacto familiar presencial pasó a ser a través de un celular o llamado telefónico o videoconferencia que se le permitió al detenido tener un teléfono celular que tenía que estar registrado, bueno, con una serie de protocolos, pero bueno, el contacto con los familiares pasó de ser presencial a ser virtual. Bien, bien. Algo que quería preguntarte, Alejandro, nos habías contado Sí. antes que, bueno, hay una regulación específica, lo que es la prisión preventiva, y mi pregunta va a si estas medidas, esta regulación, eh, tiene como base normas y principios dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, efectivamente, la aplicación del artículo 140 del Código Procesal Penal con la triple indicación de requisitos o presupuestos para su aplicación es nutrida en virtud de la aplicación constitucional del artículo 5º, inciso segundo, que presupone la aplicación inmediata de los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales. Y eso lleva, por lo menos desde el punto de vista de la justificación judicial de la decisión respecto de la prisión preventiva, a distinguir dos aspectos, me parece, para los litigantes o quienes hemos tenido la virtud con mayor o menor habitualidad, tramitar ante los juzgados de garantía o los tribunales de juicio oral en lo penal, o los juzgados penales. Y es que hay que diferenciar, y esta es una de las discusiones más clásicas de la dogmática penal, a la prisión preventiva como una medida excepcional, extraordinaria, limitativa, y en el fondo la epítome de la última ratio penal, del resto de las estructuras sancionatorias o de otro tipo de medidas consolidativas de la persecución penal. Cuando se diferencian las cosas, creo que hay una nota importante que hace aplicación de las instrucciones que ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también lo ha hecho por instructivos la Organización de Estados Americanos, donde si bien es cierto hay algunos vacíos que quisiera anotar, hay una distinción básica. Para los efectos de la ejecución de la pena y beneficios carcelarios existen leyes específicas. En el caso de Chile se dictó una ley especial, unificar los beneficios de excarcelación y otro tipo de beneficios que tengan las personas que están en sistema cerrado, absolutamente privadas de libertad, y las que se encuentran en estatus de prisión preventiva. Para estos, la indicación, que si bien es cierto, es legal, opera tanto para adolescentes, niños, niñas y adolescentes en general, menores de ley que son infractores de la regulación penal, personas que son mayores de edad, para decirlo en términos generales, pero que se trata de mujeres que se encuentran en estado de embarazo o que tienen niños menores de 1 año. Pero no obstante, aquí hay dos cuestiones que son transversales, me parece, en nuestros países. La primera es que todas las instrucciones que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son muy potentes y muy buenas, y las que da la Organización de Estados Americanos, más nuestras regulaciones genéricas, y que aplican institucionalmente para los tribunales, juzgados, para el Estado e incluso recomendaciones para el Ejecutivo, para los efectos de hacer más ágil y más acotada la prisión preventiva. Pero algo aquí para los colegas que están asistiendo al live, ¿no? Una cosa práctica. Falta, me parece, que los colegios de abogados y que la misma Corte establezca un vocativo, por lo menos una instrucción práctica para los que litigan. ¿Cómo hacer frente a las alegaciones respecto de prisiones preventivas que se dictan en el contexto de pandemia, cuando la instrucción general va específicamente en sentido contrario? ¿Y cómo hacer que a los litigantes y tanto a los fiscales que se enfrentan a un litigante en el dime y direte de el intercambio probatorio, en las audiencias preliminares o en las audiencias de juicio, cuando se tenga que discutir la procedencia, esto, ¿con qué elementos se bate un litigante penal?
¿cuál es el insumo? Porque estos son insumos institucionales. Y parece ser, y esto es una nota que yo quiero apuntar, que los estudios jurídicos, los litigantes particulares, los querellantes incluso, parece ser que quedan como una especie de anomia, no hay mucha regulación, y tienen que subirse a lo que le diga el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública en términos de cifras, y la sensación no es muy positiva, la verdad, porque una cosa es que en todos nuestros países, ¿cierto? Lo que hemos escuchado es que hay regulación. Existe una agencia, o por lo menos una institución dentro del Estado que acomete la acción penal y que la solicita. Y lo que vamos viendo es que cada vez, con mayor premura, las cárceles se van llenando y se disminuyen sus tasas. Lo decía Martín hace un poco, con una sensación de reproche social muy grande, porque sale gente, virtud de beneficios carcelarios, a los que imputan por ocasión de la pandemia, pero lo que no es claro, y sobre eso me parece que hay muy poco estudio, por lo menos hasta el momento, en este último año, en que se nos diga con total claridad qué personas han sido privadas de libertad por delitos graves que ameriten prisión preventiva, donde existen elementos que la vuelvan indispensable para la investigación penal, de acuerdo a los presupuestos de la ley y de los tratados internacionales, pero no existe un seguimiento de cuántas personas han sido dejadas en libertad que sea, digamos, más provechoso y que vuelvan a los estudios jurídicos, que se dedican al asunto o a la cuestión, más ágiles en la defensa letrada. Sobre ese punto me parece que hay un enorme vacío hoy, que podemos ir llenando en el diálogo más profesional, más de litigio, ¿no? Pero parece ser que la cuestión de la defensa letrada, para el que litiga en penal, es un tremendo desafío enfrentarse al Ministerio Público y decirle en audiencia que esta prisión preventiva ha sido decretada adoleciendo de algún vicio o cuyo requisito no se ha cumplido específicamente. No es lo mismo, entonces, para el defendido, para quien necesita el acceso a la justicia, solicitar, por ejemplo, una suspensión de esta medida extraordinaria. Y como última nota, para terminar el contexto, además de la pandemia, hay que considerar que en Chile hubo un estallido social importante y una muy ampliamente fue la gran cantidad de prisiones preventivas que aparentemente se habrían dictado con ocasión del estallido social. Las cifras de la Defensoría Penal Pública nos hablan de cifras concentradas en determinadas regiones, sobre todo Santiago, pero que no superan esa suerte de mitología periodística que se creó, que habían más preventivas decretadas. La cifra estadística es de otro tipo. En realidad fueron muchas menos prisiones preventivas de las que se aplicaron. Entonces, cuando bajamos, para decirlo en términos futbolísticos, la pelota a la cancha y empezamos a ver las cosas con realidad, necesitamos más datos y los estudios jurídicos necesitan más datos para saber cómo enfrentarse a quienes detenta el ius puniendi, es cierto, y no mistificar la institución como si fuese per se mala, pero también hay que buscar otras salidas alternativas, como lo dice el propio instructor de la Corte Interamericana, ¿no? En ese sentido tenemos un déficit notorio, pero no creo que alcance a ser todavía un déficit democrático. El gran problema desde lo humano es que las cárceles se llenan, están absolutamente saturadas de personas que hoy están muy probablemente en muchos casos contagiadas de COVID, y entonces la pregunta fundamental aquí ¿es la prisión preventiva compatible con el padecimiento de un contagio por COVID-19? Tal vez esa es la pregunta, ¿no? Que tengamos que hacernos entre todos. Eso, nada más. Tal cual, es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. Y en base a esa pregunta te quería preguntar, Gisela, ¿cómo es en Uruguay la condición de los reclusos en las cárceles? ¿Cómo es el tema actualmente? Mira, el tema actualmente, dicho sea de paso, me adhiero a lo que estaba diciendo Alejandro. Realmente nosotros hará 4 o 5 días, el jueves pasado, falleció un recluso, un privado de libertad por el tema del COVID. Cabe mencionar de que estaba en prisión preventiva y además era una persona mayor de 60 años. Entonces ahí está todo el kit de la cuestión, ¿no? Porque ahí ya tenemos una persona que está marcando un precedente, hay un fallecimiento que es una persona
que a veces todo el mundo dice sí, porque era un privado de libertad. No, era una persona física, un ser humano que tenía derechos, que tenía familia. Entonces, eso hay que poner a tener en consideración. Como también decía Alejandro, por ejemplo, también hasta el día viernes teníamos cifras de 426 privados de libertad con COVID en forma activa, y además teníamos Con alrededor COVID. de 1000, sí, con COVID, sí, transitando la enfermedad, y 1052 aproximadamente de privados de libertad que se encontraban haciendo cuarentena preventiva por el tema de que habían tenido contacto con estos mismos reclusos, porque lógicamente ahí adhiero a lo que decía Martín, todas las condiciones de hacinamiento, el aislamiento, realmente están todos conviviendo en un espacio que realmente, por un lado, sí, es verdad que están cumpliendo su pena, la gran mayoría, otros están con el tema de la prisión preventiva, que ahí eso es discutible, porque realmente la naturaleza tiene que ser preventiva y no puede ser una naturaleza de pena, hay que distinguir muy bien eso y no se tiene que confundir. Muchas veces eso se confunde. Y por otro lado, el tema de este señor que realmente falleció ahora hace unos días, realmente eso es preocupante, porque es algo que no es menor. Realmente el señor había estado también internado, lo habían trasladado a un centro de salud, pero no es lo mismo. Porque a veces digo, ¿hasta cuándo también está el tema del derecho a la salud y también el derecho de esa persona, ¿no? Que se encuentra privada de libertad? Que también le tiene que garantizar al imputado también sus derechos humanos, por supuesto, ¿no? Entonces, por ese lado hay que poner gran atención. Yo estoy esperando a ver si realmente acá por parte del Uruguay alguna autoridad se va a explayar sobre este tema, realmente, y si se va a tomar alguna medida alternativa, que realmente es lo que se debería hacer, ¿no? Para evitar todas estas circunstancias. No solo hablando de los privados de libertad, también el personal penitenciario, los funcionarios, la policía, todo el tema, bueno, los operadores jurídicos también, todos que estamos en contacto constante con todo tipo de estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Realmente eso puede, bueno, la familia que está detrás también, ¿no? Ni que hablar. Como decía Martín, se le ha restringido mucho también el derecho de visitas y todo, pero realmente hay un sufrimiento detrás también, ¿no? Entonces hay como que también anexar la parte humana, más allá de que estamos hablando de privados de libertad, ¿no? Bien, qué bueno conocer esa mirada. Quizás uno desde su país como que está en una burbuja, conoce la realidad de su región, de su provincia, y bueno, tener esta posibilidad de conocer cómo es en otro país la realidad de un recluso, cómo lleva adelante su vida frente a esta situación, es muy interesante tu aporte, Gisela. Y cambiando un poco de tema respecto al tema del criterio, te quería preguntar, Martín, respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el criterio que está adoptando actualmente la Corte Provincial frente a esta situación respecto a la prisión preventiva? Bueno, la Corte también se hizo eco de la manda que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad están en consonancia tanto digamos, la justicia del fuero federal, nacional, como la provincia de Buenos Aires. También la Corte Suprema emitió una acordada en donde también insta a los magistrados a adoptar medidas alternativas a la prisión, o sea, a prever los hacinamientos, ¿no es cierto?, con la prisión preventiva. También un poco de lo mismo. Invoca estos tratados internacionales, y la verdad que, déjame también decirlo, que en la práctica yo litigo mucho en la provincia de Buenos Aires, y si bien la Corte ha establecido estos lineamientos de establecer medidas alternativas a la prisión y las salidas anticipadas al cumplimiento de la pena, los que estén próximos a cumplirla, o a las personas que eran consideradas de riesgo, o sea, la población carcelaria, en las personas que eran de riesgo conceder beneficio, ¿no? Todo siempre frente al cuidado del COVID, pero la verdad que en la práctica esto no sucede. Yo te hago una estadística de mi propio estudio y de los colegas, y la verdad en los pedidos de excarcelaciones, invocando las resoluciones de la Corte Suprema,
han sido más los que denegaron que los que concedieron. Y es verdad, a lo mejor la población viendo un programa de televisión cree que es la puerta giratoria, la famosa puerta giratoria de que salen los detenidos, pero en realidad no es así. Pero bueno, a pesar de que la Corte instó a los magistrados a promover salidas alternativas a la prisión, la verdad es que esto en la práctica no ha sucedido. Ya antes del COVID habían cuestiones, no sé, te doy un ejemplo porque, bueno, lo mismo, siempre piden ejemplos prácticos. Un alto funcionario, y te diría que ha sido un vicepresidente de la Nación, pudo asistir estando detenido con una autorización judicial al parto, en donde solicitó asistir al nacimiento de su hijo, y un cliente mío, que es Juan Pérez, por decir algo, también hicimos el mismo pedido, fundándolo en prácticamente los mismos lineamientos y nos dijeron que no. Entonces, por ahí la gente se queda digamos, con esta imagen de que un vicepresidente va y le pide un permiso y le dan y dicen, bueno, esto es una joda, salen y entran los detenidos, y en realidad es uno cada tanto, es como todo, ¿viste? El periodismo, yo siempre doy el mismo ejemplo, cada 1 millón de aviones que vuelan, uno se cae, y ese que se cae es noticia, el resto que va volando normalmente no sale en ningún lado. Bueno, esto sería más o menos algo parecido. Así que bueno, en la práctica, sí. Es verdad. ¿Es verdad que lo del ejemplo Lo del ejemplo. Sí, ¿viste? Porque es así, un avión que se cae y se estrella es noticia, y al mismo tiempo cada uno que se cae, 1 millón que salen y llegan a destino, no se entera nadie, no hay una noticia, un avión salió y llegó a destino, eso no es noticia. Es noticia por ahí lo que causa algún tipo de reacción popular. Bueno, esto sería prácticamente lo mismo, así que lo que yo quise ejemplificar es que a veces se cree, digamos, la gente, quien no tiene, tampoco tiene por qué saberlo, ¿no? Pero quien no tiene tanto conocimiento específico, directo, con lo que está pasando en las cárceles y la concesión de libertades, cree que funciona de una forma y en realidad en la práctica es otra. Por más que la Corte de la Provincia de Buenos Aires inste a los magistrados a evaluar el caso por caso y que las personas consideradas de riesgo puedan tener un beneficio para cumplir como parte de la condena, la prisión preventiva, si está a punto de iniciar el juicio, lo que sea, eso no quita que en la práctica se haya, digamos, efectivizado la salida masiva de detenidos. A lo mejor uno ve que en la tele un delincuente fue y robó un supermercado y después sale esa persona hacía 15 días que fue beneficiado con este tipo de sección a la prisión que estamos comentando, pero yo no digo que no existe, pero es un caso en tantos de denegatorias de prisiones domiciliadas que los defensores hemos solicitado. Entonces, vuelvo a repetir, no es que cada solicitud de exhibición de prisión y cumplimiento domiciliario se dio lugar. Esto tampoco funciona así. Pero bueno, uniendo a tu pregunta, la Corte de la Provincia de Buenos Aires había solicitado, en consonancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se propicie a esta salida alternativa frente al COVID de morigeración a la detención en unidades penitenciarias o en celdas policiales. Bien. Siguiendo con el tema de los problemas prácticos en la aplicación de este instituto, le quería preguntar a Alejandro cómo es la situación en Chile respecto a estos problemas. Bueno, siguiendo la línea de lo que estaba exponiendo Martín tan notablemente con el ejemplo del avión, tal vez pudiésemos dar una cifra, que es información oficial de la Defensoría Penal Pública de Chile, que indica, por ejemplo, que en el último año calendario, durante todo este tiempo que estamos inmersos en esta situación de COVID, en Chile han habido 380 decretos de prisión preventiva, o sea, decretado en 380 oportunidades a solicitud del Ministerio Público.
esa cifra, que está muy próxima a la realidad periodística, ¿no? Al evento, está avalada además por una secundaria que tiene que ver con 119 causas donde esto se ha acogido, de las 380, y a su vez 64 donde se ha denegado, lo que implica que finalmente existen 140 personas que se encuentran hoy en régimen de prisión preventiva. Parece muy pocas personas, ¿no? Pero son 140 que tienen que tener un régimen especial porque tal vez se encuentran en una situación de que son delincuentes no habituales o personas no delincuentes, porque la categoría es mala, pero imputados que no tenían antecedentes penales previos de magnitud, pero donde la prisión preventiva se aplicó de todas formas, dada la magnitud del evento que marcó la determinación de la prisión preventiva. Tal vez una lectura algo ligera nos podría decir, bueno, pero son 380 prisiones preventivas. Y tal vez no cuestiono mi cuestionamiento no va a la cantidad, porque en términos relativos es bastante bajo, ¿no? Pero sí el cuestionamiento tiene que ver con que de las 380 prisiones preventivas decretadas, solamente se han efectuado a lo largo de un año 189 audiencias. Entonces, cuando somos críticos y constructivos de la labor judicial, entonces, y somos respetuosos de los fallos de los tribunales, entonces deberíamos decir, algo no está funcionando muy bien, porque el principio de concentración, economía procesal, para citar a Couture, y a tantos juristas, ¿no?, que nos educaron, debería implicar que las audiencias de prisiones preventivas, esto lo sabe mucho Martín, deberían darse en un tiempo casi inmediato a los objetos de la detención, y no que haya transcurrido más allá del plazo establecido por la ley, que son 6 meses, en el caso de Chile, y hasta 6 meses más si se prorroga, pero cuando ha pasado más de un año en que esa persona imputada, formalizada, pero no sentenciada, no está ejecutado, persevera en el estado de prisión preventiva, entonces en ese punto toca a una cuestión de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho al acceso a la justicia que tienen todas las personas, porque lo que no se explica es esta dicotomía. 380 detenidos, 189 audiencias de acuerdo a información oficial. ¿Qué pasó con las otras y tantas audiencias que se tenían que realizar, considerando que la prisión preventiva es una medida indispensable para prevenir o cautelar la persecución penal en el contexto de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público? La cifra nos indica que sí, estamos muy bien, pero en realidad no lo estamos. Si lo pensamos constructivamente hacia adentro, ¿y cómo colaborar entonces con la justicia de una forma más eficaz? Y en que los jueces, por ejemplo, hagan aplicación de lo que establece la ley, y donde, como decía Martín, y lo decía Gisela hace poco atrás, que estas normas de prisión preventiva, tan esquemáticas, estructuradas, con tantos requisitos, ¿cierto?, en todos nuestros países, pasen de ser todos estos campos de regulación a algo que sea dúctil, rápido y comprensible de manera rápida, de manera pragmática. Porque tal vez ese es el principal problema al que nos enfrentamos. Cuando Martín va a hacer una defensa, por ejemplo, para oponerse a una prisión preventiva, va a ir con una cantidad de argumentos enormes y va hasta hacer la alegación conforme a lo que dice la Corte. Gisela va a hacer lo mismo. Eventualmente yo haré lo propio. Pero entrar en la ruleta rusa, para decirlo como lo decía un autor, en función de que el juez puede fallar con el estómago, y en un momento decirme que sí y aplicar la norma de la Corte o no aplicarla, entonces tal vez necesitemos normas que sean más precisas, más claras, más escuetas, y que eso no implique tampoco, ahí para usar la misma expresión de Martín hace un rato con el ejemplo, que no donde esté hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Porque también Claro. da para un montón de cosas. Y en ese sentido, entonces, el Estado de Derecho se juega en este tipo de cuestiones, en la litigación, en la última trinchera donde estamos todos de pronto metidos, tratando de hacer que los derechos de nuestros representados se hagan efectivos, pero con un principio
que permita entender que tenemos regulaciones comunes y donde no quede todo sujeto a la arbitrariedad de no necesariamente un fiscal, porque previo a la ponderación de pruebas que hace el Ministerio Público uno pasa por varias etapas, incluso las administrativas. Entonces, es necesario que como abogados tengamos que estar deliberando sobre la quinta esencia de la prisión preventiva con todos los funcionarios del Ministerio Público, o tengamos que debatirlo eso en serio, de una manera más pragmática, más ágil, en las audiencias que se tienen que desarrollar con mayor urgencia. Yo pediría celeridad en las audiencias que se tienen que hacer, aunque yo sé que están tremendamente exigidos y se entiende todo eso. Pero no puede ocurrir que los procesos penales tengan este lato sensu, donde las prisiones preventivas se salen, para decirlo más prosaicamente, se salen de madres. Y el problema es que pero en la práctica la persona está privada, está por un tiempo mayor que el que prevé la propia ley. Esa es una cuestión que creo que se pierda de vista. Bien. ¿Opinás igual, Gisela, que Alejandro? Sí, ¿Qué mirada tenés del tema? la verdad que adhiero a lo que dice Alejandro, y es verdad, bueno, en realidad a nosotros nos pasaba con el tema del sistema inquisitivo. Realmente había una cantidad de personas que eran condenadas con prisión preventiva y luego estaban años con el proceso en sí. Realmente, bueno, lo que había ahí, que en realidad no estaba tan mal, si nos ponemos a pensar y hacemos una mirada entre líneas, ahí podemos ver de que realmente el juez directamente accedía a la semiplena prueba por el cual condenaba esa prisión preventiva. Hoy en día lo que sucede es que, como les había comentado anteriormente, realmente es complicado, ¿no? Es un tema complicado, porque hoy en día lo que pasa es eso, de que realmente se decreta la prisión preventiva mayormente por la mirada de la teoría del caso que elabora Fiscalía. Realmente el juez podría, si quisiera, acceder a la carpeta de investigativa, pero no lo hace. Esto se lo faculta la última reforma de la LUC, el artículo 34, que hace reforma del artículo 224 del Código de Proceso Penal, pero realmente esto no es utilizado. Ahí es más bien el rol de la defensa el que va realmente a controvertir los hechos en la medida de lo posible, por supuesto, y si se lo permite el tipo de delito, ¿no? Como yo les comentaba, hay delitos que preceptivamente realmente de una se pide prisión preventiva, y ahí está un poquito más complicado. Y el tema de, como decía también Alejandro, si es un juicio oral, que eso por lo general es una cosa muy extensa, es un proceso muy extenso, y acá por lo general en Uruguay lo que tenemos es el proceso abreviado y el proceso simplificado, en la medida de lo posible en que se pueda aplicar según el tipo penal, realmente según el tipo, con restricciones según las penas también, ¿no? Penas mínimas, máximas. Entonces, por lo general, esos procesos simplificados o el abreviado, lo que se hace es un acuerdo con Fiscalía, que es como terminan la gran mayoría de las condenas en el Uruguay, con prisión efectiva terminan, y hay muy poquitos casos que terminan en un juicio oral. Entonces ya ahora no pasa tanto como pasaba antes, de que realmente la persona estaba años y estaba tiempo indeterminado sin saber su condena firme. Y obviamente que ahí realmente se estaban vulnerando una cantidad de garantías, una cantidad de derechos, y bueno, es un tema bastante controvertido, ¿no? Como uno va comparando los regímenes entre todos los países y vemos que tenemos varias cosas en común por el tema del COVID, pero también tenemos cada uno matices en cada proceso. Tal cual. ¿Tu mirada, Martín? Yo la verdad que coincido con los dos colegas, la verdad que me enorgullece estar charlando con colegas como Gisela y Alejandro, la verdad que dejan la vara muy alta, y este tema de la prisión preventiva también un poco roza el tema de la finalidad de la pena, o sea, qué es lo que el Estado quiere hacer con los detenidos, viste, porque las personas, nosotros hemos estudiado Derecho, las constituciones de nuestros respectivos países, los códigos de fondo, de forma, y nosotros respetamos las garantías constitucionales, el debido proceso. El ciudadano común, a veces al mirar el noticiero, debe querer rociar las cárceles con queroseno y prender un fuego, y viste, esto conlleva a
a la finalidad de la pena, que es qué es lo que pretendemos como sociedad, ¿no es cierto? Cada uno pensarlo, si la finalidad de la pena es resocializar, es que el detenido se quede a vivir ahí adentro y no salga más. Por supuesto que juega mucho las emociones. Si le pregunto esto a alguien que ayer un delincuente mató a un familiar, me va a decir que se quede ahí adentro y no salga más. Nosotros somos profesionales y nosotros vamos a procurar siempre por el debido proceso. De arranque ya con el tema que estamos hablando, el artículo 19 de nuestra Constitución Argentina dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos alojados en ella. Yo no conozco una sola cárcel sana y limpia, o sea, ya desde el vamos no se cumplen las garantías constitucionales, así que, bueno, es un tema bastante complejo. Si ustedes quieren lo dejo abierto para otra oportunidad, que vuelvo a repetir, me enorgullece como profesional poder charlar con estos dos colegas y con vos, Ezequiel, que sos un moderador excelente. Bueno, coincido con mis colegas y queda abierta si quieren, la temática de la finalidad de la pena, que roza mucho con los beneficios de la prisión preventiva. Bueno, a ver. Bueno, acá hay algunas preguntas. Bueno, preguntas no, sino definiciones, aclaraciones. La prisión preventiva debe ser de última ratio, pero esto no es así, dice Fernanda. Sí, pero... A ver qué más. Bueno, acá hay un comentario también de una persona manifestando su mirada. Seguimos. Sí, debes haber leído De exposición, dice Marce. alguien que puso Bueno, los chorros mientras hay que voy viendo los matarlos a comentarios, todos. les quiero agradecer, te quiero agradecer, Gisela, Alejandro y a Martín por este tiempo. La verdad que excelente las ponencias, su mirada de este instituto. Yo tengo que decir que no me dedico a lo que es la rama penal, entonces aprendo mucho de ustedes y la verdad que me llevo mucho conocimiento y esto que dije al principio de conocer las miradas desde cada país, porque quizás uno litigando en su localidad o en su provincia está en una burbuja y bueno, estos vivos sirven para, bueno, conocer que hay más allá de su lugar de trabajo, otra mirada, distintas realidades y que bueno, que esto va a servir para poder nutrirnos y para poder llevarnos algo a nuestro estudio. Así que bueno, agradecerles a los tres por este tiempo. Y bueno, ya la mirada la han dicho su mirada respecto a este instituto. Y bueno, les propongo algo. ¿Qué les parece si hagamos otro encuentro hablando sobre otro instituto del derecho penal? ¿Qué les parece? Ya les quiero proponer acá en vivo. Pero fantástico, de inmediato, sí. Perfecto, sí, Pero buenísimo. yo Pero traería bueno, vamos a una organizar contraoferta. entonces Sería otro una vivo contraoferta. sobre Nos algún pusiste en tema. compromiso ese. Bien. Te haría una contraoferta, Siguen si enviando. tú me permites, muy breve. Beatriz, excelente exposición. Alejandro quería decir algo. Al final de este vivo, espero que les haya gustado, que les haya servido, que se hayan llevado información sobre este tema. Y bueno, nos volveremos a ver el próximo miércoles. Vamos a hablar sobre sucesiones. Va a estar la doctora Danila Rubinstein, Marina de Santis y Lucila Boyar. Así que bueno, gracias, colegas, por participar, los que se quedaron hasta el final. Y bueno, nos veremos en un próximo vivo. Ya se comprometieron. Un saludo enorme. Gracias a todos. Gracias a todos por su tiempo y por la espera.